En este video explicaré un ejemplo de problemas sobre funciones exponenciales. Hay que tener algo presente siempre: los problemas de funciones exponenciales se refieren a crecimientos de bacterias o crecimiento de la población o algún producto, alguna cosa que crece rápidamente, o sea, que aumenta drásticamente. Por ejemplo, ahora que estamos con esto del COVID-19, en algunos países la curva de crecimiento de los casos de COVID-19 son con un modelo exponencial. En Costa Rica no se ha visto eso, pero en otros países sí. Ahora, vamos al ejemplo en concreto que venía en el material. Dice: se administra 50 miligramos de cierto medicamento a un paciente. La cantidad de miligramos restantes en el torrente sanguíneo del paciente disminuye a la tercera parte cada 5 horas. Y entonces después viene lo que tenemos que hacer. Determine el criterio de la función que modela la cantidad de medicamento X horas. Y después determine la cantidad de miligramos de medicamento que quedarán en el torrente sanguíneo al pasar 12 horas. O sea, debemos primero modelar ese problema como una función exponencial y después calcular cuánto medicamento queda después de 12 horas. Para poder tener claro eso, primero debemos saber que la función exponencial tiene esta forma, que ya la vimos, ¿verdad? Siempre f de x igual a c por a la x, ¿verdad? Siempre la función exponencial tiene esa forma. Y resulta que en los problemas de poblaciones o todo eso tenemos que tener cuenta siempre que esto que viene aquí al frente siempre va a ser la cantidad inicial. Esto va a ser el crecimiento o decrecimiento. Bueno, no se entiende, pero lo dije. Después, esta parte va a ser la cantidad de horas o de días o el tiempo que transcurre en aumentar o disminuir esa población o lo que estemos tratando. Tiempo voy a ponerle. Entonces, ya teniendo esto claro, ya podemos identificar las partes para poder formar el criterio de la función exponencial. Primero que todo, dice que determine la función m. No se va a llamar función f, se va a llamar función m. Entonces decimos la función m de x, donde x es la cantidad de horas que han pasado desde que se administró y está disminuyendo en el torrente sanguíneo el medicamento. Entonces, decía que se administra 50 miligramos de cierto medicamento a un paciente. Esa es la cantidad inicial. Entonces, en vez de C voy a poner 50 por A. A es el crecimiento o decrecimiento. Y nos dice lo siguiente: la cantidad de miligramos restantes en el torrente sanguíneo del paciente disminuye a la tercera parte. O sea, nos dice que disminuye a la tercera parte. Entonces sería un tercio. Y me dirán, ¿por qué no es un 3? Porque para que fuera un 3 no debería decir a la tercera parte, debería decir al triple. Si fuera un 2, al doble. Si fuera disminuye a la mitad, sería un medio. Entonces, depende cómo lo digan, esto puede ser una fracción o puede ser un número entero. Si me dicen el doble es un 2, si me dicen el triple es un 3, si me dicen 5 veces es un 5. Y si me dicen una tercera parte, un medio, sería una fracción. Y dice que disminuye a la tercera parte cada 5 horas. Y este es el tiempo, que se representa con una X. Pero cada 5 horas, no dice cada hora. Si fuera cada hora, quedaría un 1. Pero cada 5 horas debemos dividirlo entre 5. Entonces, esta sería la función que modela esa situación o ese problema. Entonces ya tenemos la primera interrogante contestada.
Después nos dice, y determine la cantidad de miligramos de medicamento que quedarán en el torrente sanguíneo al pasar 12 horas. La X representa el tiempo. Entonces, para saber la cantidad de medicamento después de 12 horas, lo único que debemos hacer es cambiar el X por 12. M de 12 es igual a 50 por 1/3 de 12 quintos. Esto lo ingresamos así como está en la calculadora y nos da aproximadamente 3,58. O sea, esa es la cantidad de miligramos que quedan en la sangre después de 12 horas. Y esa sería la solución del problema. Este es el criterio y esta es la cantidad de miligramos después de 12 horas.